Boa noite. Você assiste a partir de agora o Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós faremos um programa especial, direto de São Paulo, com o escritor cubano Leonardo Padura, um dos principais autores de língua espanhola no mundo de hoje. Como este programa é gravado, não será possível fazer perguntas nem comentários pelas redes sociais. Para participar da conversa em nossos estúdios, contamos, como sempre, com Florestan Fernandes Júnior. Eu sou Paulo Moreira Leite. Boa noite, Padura. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eu gostaria de fazer uma pergunta. O senhor é um escritor de frases maravilhosas, que tem trama na sua história e tem ideias. Olha, eu peguei aqui O Homem que Amava os Cachorros, e só para quem está nos vendo ver, coisas que eu marquei, que são para contar, para lembrar, coisas importantes. Mas eu quero falar uma experiência do senhor como cidadão, como cubano. Nesses dias, a Organização das Nações Unidas está discutindo o embargo sobre Cuba, que é um processo que existe desde 1961. Cuba hoje não é o único, mas é um dos poucos países do mundo que tem um embargo tão antigo, que causa prejuízo ao país, que privou a população cubana de vários benefícios da medicina, de financiamentos, etc. Mas eu queria saber o senhor, como cidadão, o senhor nasceu em 1955, o senhor viveu a maior parte da sua existência como um cubano sujeito ao embargo, que é uma coisa estranha. Qual é a experiência disso? Como é que foi isso? Bueno, la vida en Cuba en estos años ha sido difícil por muchos motivos, pero la mala relación con los Estados Unidos, que incluye la ley del embargo desde el año 1961, que incluso se hizo más fuerte a partir de los años 90, fue sin duda un elemento que influyó en el desarrollo de la economía cubana. Imagina que en los años 50 todos los televisores, los refrigeradores, los ventiladores que había en Cuba eran de fabricación norteamericana. Y de pronto, en el año 61, dejaron de venir los bombillitos, aquellos que usaban los televisores de cuando nosotros éramos muchachos, dejaron de venir radios. Empezó una crisis tecnológica que todavía estamos pagando consecuencias de ella, porque el resultado fue que se sustituyó una tecnología por otra que era peor, que era la rusa. Imagínate, un refrigerador ruso, un ventilador ruso en Cuba, tenían una vida. Las lavadoras rusas han sido muy buenas, Sí, porque la gente le ha sacado el motor y con ese motor han construido ventiladores, pero para lavar no sirven. Entonces, ha afectado muchos elementos de la vida cotidiana y en estos momentos creo que donde más peso tiene es en el sector financiero, porque Cuba no puede realizar determinadas operaciones financieras internacionales en dólares debido a la ley del embargo. Yo espero que ahora en este nuevo proceso que se ha iniciado desde el año pasado, finalmente la lei del embargo también desaparezca y pueda haber unas relaciones muito mais normais entre Cuba e os Estados Unidos. Aliás, viu, Paulo, só para completar o que ele estava dizendo, eu estive em Cuba nos anos 90 fazendo documentário e pude constatar lá que os elevadores do principal hospital, Hermanos Almeida, não estavam funcionando porque não tinham peças norte-americanas. E alguns equipamentos também de raio-x também não funcionavam por falta de peças. Sí, sí, hubo que crear una inventiva cubana a partir de las cosas que se podían comprar en distintas partes del mundo, pero hubo empresas que sabían que esos productos iban para Cuba y se negaban a vendérselo a Cuba, y otras que se lo vendieron y fueron multadas por Estados Unidos, porque a partir de los años 90 incluso la ley del embargo se convierte en una ley extraterritorial. Un comerciante brasileño, un empresario brasileño que tuviera negocios en los Estados Unidos, si hacía negocios con Cuba, podía ser multado. Antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o escritor Leonardo Padura. Leonardo Padura Fuentes nasceu em Havana em 1955, cidade onde vive até hoje. Diplomado em língua espanhola pela Universidade de Havana, fez carreira como jornalista, crítico literário e escritor de romances policiais. No início da década, ganhou estatura de autor internacional
após o lançamento de O Homem que Amava os Cachorros. Numa obra de 589 páginas, Padura apresenta uma reflexão ágil, original e sem preconceitos sobre a Revolução Russa de 1917, que deu nascimento a dezenas de movimentos comunistas no mundo inteiro. A partir das biografias de Leon Trotsky, um dos líderes revolucionários de outubro, e de Ramon Mercader, agente da polícia secreta de Joseph Stalin, que aceitou a missão de executar Trotsky, Padura fala de utopias e desenganos, democracia e burocratização, trapaças e derrotas que ajudaram a criar o desencanto político dos cidadãos do século XXI. Através de um personagem fictício que entra no livro como narrador, o livro também fala dos primeiros anos da Revolução Cubana, que marcaram a juventude do escritor. Encarando com tranquilidade as conquistas e derrotas de seu país, Padura afirma que Cuba não é um paraíso socialista nem um inferno comunista. É uma espécie de purgatório onde as coisas podem ser um pouco mais normais. Os direitos como saúde, alimentação e educação estão garantidos, mas outros direitos que o indivíduo deveria ter são limitados. Não o fazem de maneira sangrenta, mas reprimem direitos de expressão e qualquer militância política. Nas últimas semanas, Padura esteve no Brasil para lançar Hereges, que conta a história verídica de uma família de judeus alemães que tenta se refugiar em Cuba em 1939. Sem autorização para desembarcar, eles foram obrigados a retornar para a Alemanha, onde o regime nazista colocava de pé a máquina de extermínio que produziu o Holocausto. Padura, você prefere que te chame de Padura ou de Leonardo? Como tú quieras, como tú quieras. Bom, então vou te chamar de Padura porque é como a gente conhece você aqui no Brasil. Sí, sí. Nos dois livros que você lançou recentemente no Brasil, tanto O Homem que Amava os Cachorros e agora o Hereges, você fala um pouco do ódio das civilizações contra alguns setores da sociedade, alguns personagens, algumas pessoas que não estavam dentro das sociedades vigentes. No caso da União Soviética, o Stalin perseguindo o Trotsky, a sua família, né? E no caso dos hereges, os judeus perseguidos pelos nazistas. Você acha que esse ódio ainda existe hoje no planeta? Como é que você vê o ódio hoje no mundo? Estamos justamente viviendo un momento en el que la persecución a determinadas personas que se convierten en refugiados es un tema crítico de la actualidad en Europa con todas estas personas del norte de África que están huyendo. A través de la historia ha habido muchos casos de persecuciones de personas por sus creencias religiosas, por sus militancias políticas, por su etnia, porque recuerdas aquella guerra de Ruanda donde todos eran negros, muy negros, y se mataban unos a otros porque pertenecían a dos tribus distintas, eran dos etnias diferentes, a pesar de ser personas del mismo color y con la misma miseria además, es lo más increíble. Por eso creo que cuando se habla de las persecuciones en un libro como Herejes, el tema de la persecución de los judíos que ha sido una constante que los ha seguido durante muchísimos siglos en la historia, yo trato de que tenga una perspectiva universal, una perspectiva en la que cualquier persona perseguida, cualquier refugiado pueda sentir que también esa historia es la suya. Y las personas que no son perseguidas y no son refugiadas también puedan pensar que en algún momento ellos pueden ser objeto de persecución, de odio, de represión. Padura, um assunto que está tanto no Hereges como na O Homem que Amava os Cachorros é a safra de 1970, que você descreve claramente como um episódio que marcou a história do país, marcou a história do regime, marcou a história dos cubanos e certamente marcou a sua história, que era um adolescente. E eu fiquei sabendo até que você chegou, inclusive, a lá cortar cana. E a safra não deu certo, quer dizer, foi aquele grande, uma derrota, uma coisa que deve ter marcado a experiência de toda uma população. Você podia falar um pouco sobre isso? Sí, es una experiencia incluso personal, porque con 15 años yo estaba en un campo de caña, cortando cañas para aquella zafra gigantesca que
se preparó en un momento muy especial de la historia de Cuba. Es el momento en que comienza ya el alineamiento total de la política cubana a la del bloque soviético. Habían ocurrido los sucesos de Checoslovaquia, los años antes, esto, bueno, es fácilmente ubicable históricamente ese momento. Y con esta zafra se pretendía, como un gran golpe económico, que también era un gran golpe propagandístico en el estilo, bueno, de aquellos planes quinquenales de Stalin o el gran salto económico de Mao Zedong en China. No se logró los 10 millones, se logró una cantidad notable de millones de toneladas de azúcar. Fue una de las zafras más grandes, o tal vez, no estoy seguro, la más grande que se ha hecho en Cuba. Pero con un costo económico que daba pérdidas con respecto a las ganancias que producía, porque prácticamente se paralizó el país, la industria, el comercio, las escuelas. Teníamos que estar en la zafra para lograr esa cantidad de toneladas de azúcar. Y después, a la larga, bueno, se ha demostrado que hubiéramos llegado o no a los 10 millones, las cosas não iam a cambiar demasiado economicamente em Cuba. No seu livro Herege, você conta a saga de judeus que tentam fugir do nazismo na Alemanha e que ficam algum tempo ali atracados e no fim não são aceitos em Cuba e têm que retornar à Europa, isso nos anos de 39. No ano 39, sim. Você consegue estabelecer uma relação entre o que ocorreu com os nazistas e com os judeus por conta do nazismo e com os sírios que tentaram entrar na Europa recentemente? Creo que sí, que se puede establecer un paralelo. La historia muchas veces tiende a repetirse, lo que no se calca evoluciona y por supuesto se repite de maneras diferentes. Y la persecución de los judíos, la huida de los judíos de Alemania es un tema que ha tenido una gran difusión internacional. Ahora está ocurriendo este problema con los sirios, que están huyendo de uno de los fundamentalismos más horrorosos que conoce la historia de la humanidad, con métodos que son al final métodos muy parecidos al de los fascistas. Es una especie de limpieza no étnica en este caso, sino religiosa. Todo el que no piense como yo es mi enemigo y puede ser eliminado. Y realmente es una situación muy lamentable que esté ocurriendo en estos momentos del desarrollo de la humanidad, que por razones religiosas, por creer de formas distintas, incluso en el mismo Dios, unas personas persigan e matem as outras. Me parece incrível. Você não vê uma outra semelhança, que é da mesma maneira que navios de judeus não entraram em Cuba, não entraram em outros países, em alguns países davam vistos, às vezes não davam vistos, né? Nem todos têm uma mesma assim, mas isso aqui. A gente assiste hoje na Europa uma situação muito parecida, em que em que mesmo a Alemanha, que inicialmente disse que ia abrir as portas, já resolveu estabelecer determinados limites, não é? E a gente tem uma situação em que, depois de esvaziar economicamente muitos desses países, de intervir militarmente, impedindo que eles se constituíssem como Estado, agora nós não queremos deixar que... O povo não quer deixar que eles... Você destruiu o país deles, a alternativa deles é fugir, e você impede que eles... Não é uma situação que lembra também, e talvez até de uma maneira mais aguda e mais dramática, do que aconteceu nos anos 40? Sí, creo que definitivamente. Y hay otro elemento que es muy interesante. Los países que con más fuerza se han negado a admitir a los refugiados son países que durante 40 años fueron países comunistas. Y entonces uno a veces se pregunta, bueno, ¿qué dejó el comunismo en un país como Hungría, que prácticamente tiene una actitud fascista con respecto a estos fascista emigrantes? Hungría hoy, sí, sí, esto es realmente lamentable, realmente lamentable. E já que você tem essa experiência de um país, né, comunista, ou que se declarou comunista, o senhor acha que o legado, depois de uma experiência comunista, pode ser o contrário? Pode ser um legado de nenhuma solidariedade, de um egoísmo meio absoluto? Como é que é?
En Europa del Este ha pasado, en Europa del Este ha pasado. Yo creo que si alguna diferencia hay con respecto al caso de Cuba, es que en Cuba realmente se produjo una revolución. Hubo una revolución que adquirió carácter socialista, que practicó la economía, la sociedad, la ideología, perdón, comunista, pero con un proceso revolucionario. Un proceso Real, la sociedad, que modificó el país. Real. No, en Cuba, por ejemplo, en los años 60 se produce una gran revolución en la cual las mujeres adquieren un papel social que no tenían antes de la revolución. La discriminación racial desaparece como aparato legal y se produce una revolución educacional. Es cierto, mi generación es una generación que acude masivamente a las universidades y a veces yo se lo comento con personas en muchas partes del mundo, digo, la mayoría de los médicos de mi generación, que son mis amigos, fueron mis compañeros de estudio, son negros. ¿Por qué? Porque era la primera vez que esos negros llegaba alguien de esa familia a la universidad, que también fue mi caso. Yo soy el primero de mi familia que llega a tener estudios universitarios. ¿Su padre era motorista de ómnibus? Mi padre tuvo un pequeño comercio en los años 50 y después era chofer de ómnibus y mi madre trabajaba en la casa. Eran dos personas muy normales y yo estudié muy normal en la universidad, mi esposa también y muchos de esos compañeros de nosotros negros que se hicieron médicos. ¿Qué ocurría? Que existía, y creo que aquí en Brasil pasa lo mismo, dos profesiones que tenían mucho prestigio, claro, ser médico o abogado. Sí. Y como eran los primeros que llegaban a la universidad, pues mira, mi ortopédico es negro, mi dentista es negro, y son personas que, bueno, tuvieron esa oportunidad de realizarse profissionalmente em Cuba. No Brasil, existe um programa chamado Mais Médicos, que é um programa das missões de médicos cubanos que vêm para o Brasil, estiveram na Venezuela, já tinham estado no Brasil em outras vezes, estão em vários países do continente, estiveram na África, se não me engano também, que cumprem um papel de atendimento a populações pobres e até populações miseráveis, que é muito importante. Eles foram recebidos até muito bem pela população, de forma preconceituosa pelos próprios médicos, né? Teve cenas de ódio, como disse o Florestan Fernandes. Em Fortaleza, uma delegação cubana foi recebida, inclusive com vaias e até cuspes de doutores brancos. Né? Então, mas, enfim, eles cumprem esse papel. É inegável que é uma coisa importante para essa população, claro, que eles atendem. Eu queria saber como eles são vistos em Cuba, esses médicos que vêm aqui. Como é que os cubanos veem isso? Como é que se enxerga lá? Ya a estas alturas se ve con absoluta normalidad. Desde hace muchos años hay médicos cubanos trabajando en muchos países del mundo. Por ejemplo, yo estuve en Angola en la época de la guerra trabajando un año como periodista y había muchos médicos cubanos trabajando en la capital y en las provincias más difíciles de Angola, donde había guerras, médicos civiles. No estoy hablando de los médicos militares que, bueno, estaban con el ejército, médicos civiles. Y es una costumbre ya, una práctica esta de que los médicos cubanos acudan a otros países. Es en estos momentos también una alternativa económica para Cuba porque es un servicio que le reporta beneficios económicos al país, es una fuente de ingresos importantes. Pero creo que sobre todo tiene un valor humanista muy importante. Hay poblaciones en Bolivia, aquí mismo en Brasil, en Venezuela, la Venezuela profunda, donde muchas veces no había un médico. Y estos médicos cubanos han ido y realmente son dignos de admiración y de respeto. Pergunta, o senhor viu o filme do Michael Moore, que fala sobre a medicina privada nos Estados Unidos e ele vai com um grupo de pacientes para Cuba? Me hablaron del documental, pero no lo he visto. No lo he visto. Se eu tinha achado meio idealizado. Me dijeron que idealizaba un poco. Un poco los cubanos. Sí, que idealizaba un poco los cubanos. Fue lo que me dijeron, pero no lo he visto, no lo puedo juzgar. Agora, em Cuba tem uma questão que é emblemática e que no Brasil tem aparecido também, que é a questão da diferença de gênero. Né? Em Cuba
principalmente durante um período, havia uma repressão muito grande aos gays, a união entre mulheres ou homens, e também a questão da religião, né? Durante muito tempo a religião foi reprimida praticamente em Cuba, né? Como é que isso é hoje? Existe uma abertura nesse sentido? Ou ainda se vive uma repressão forte contra os gays enfim, como é que é essa questão hoje lá? No, yo pienso que voy a hacer un chiste, se sabe que los cubanos o no llegamos o nos pasamos. Somos un poco como ustedes los brasileños, que somos exagerados. Y tengo un amigo que dice que para ser bien visto en Cuba hoy hay que ser gay y religioso. Lo mismo por lo cual te condenaban hace 25, 30 años. Pues bueno, la sociedad cubana cambió por completo la política con respecto a la religión y con respecto al problema de las preferencias sexuales de las personas. Incluso yo creo que, bueno, en los años 90, cuando llega la crisis económica esta terrible, y que un poco el control del Estado no puede ser ya el mismo porque había unas condiciones económicas muy difíciles, las personas buscaron una alternativa. Y muchas veces esa alternativa en la vía espiritual tuvo que ver con la religión. Y las religiones afrocubanas crecieron muchísimo y también las religiones protestantes. En Cuba había una gran tradición de religión católica y religiones afrocubanas, pero menor de religiones protestantes. Y de pronto creció esa proporción de personas que pertenecen a este tipo de iglesias protestantes. Y hoy en día es muy frecuente ver casi de manera exagerada a las personas con los collares de santería y con los crucifijos y las medallas de la Virgen, personas además que no son nada generosos y éticos, pero entonces son muy religiosos. Con respecto al tema de la homosexualidad, creo que sí, es un acto de justicia elemental en una sociedad moderna que no exista una discriminación con respecto a una persona por su preferencia sexual. Eso no tiene ningún sentido. Ocurrió en Cuba, yo tuve compañeros en la universidad que tuvieron problemas, algunos fueron expulsados de la universidad por ser gays, e bueno, isso afortunadamente se superou. O senhor acha que hoje o mundo pode sonhar com uma sociedade justa, depois que houve a queda do Muro de Berlim, houve o fracasso do comunismo no leste europeu, a mesma questão de Cuba, né, que teve que se abrir para o capitalismo, abrindo suas portas para o turismo. O senhor acha que ainda existe espaço para se sonhar con un mundo socialista? Yo creo que es difícil, el fracaso de la utopía socialista en el siglo XX, como la Unión Soviética y especialmente centrado en la figura de Stalin, pervirtió toda esta filosofía, todo este proyecto humanitario, humanista. Creo que lo hace difícil, pero a la vez creo que viendo lo que ocurre en el norte de África, como tú bien decías, o con poblaciones muy desfavorecidas de otras partes del mundo, incluido Brasil, incluida Cuba, creo que hay que soñar con una utopía posible. No podemos pensar que estamos viviendo en el mejor de los mundos posibles. No podemos conformarnos con pensar de que hemos logrado lo mejor que podemos lograr. La historia no acabó. No, la historia no acabó. Y pienso que la grandeza del hombre siempre ha estado en su capacidad, o por lo menos en su necesidad de querer superar lo que ha logrado. Si no, no hubiera habido progreso. Y aunque a veces uno se pone muy pesimista viendo la realidad, viendo los resultados de la historia, hay veces que uno tiene que decir, bueno, vamos a ser optimistas e vamos a pensar de que se pode lograr algo melhor para todos. Eu acho que isso tem a ver, e eu vou perguntar para o senhor, como é que o senhor chegou no Trotsky?
Porque o Trotsky é o sujeito que é a vítima do Stalin, que está sendo perseguido, e como o senhor descreve aqui, ele não está abandonando, ele resiste sozinho. Tem uma hora que ele aceita uma luta que é ele e 4 amigos, da Quarta Internacional, mas enfim, e ele permanece. Ele vai lá, inclusive, sabendo o que está... Tem a ver com o senhor ter escolhido isso? A escolha do Trotsky tem a ver com isso que está falando de não perder a esperança? Como é que é? Sí, hay un elemento en la vida de Trotsky que me parece muy importante y es ese empecinamiento, esa perseverancia en un proyecto político en el cual él creía. También Trotsky no tenía retroceso, no tenía para dónde regresar. Él estaba, solamente podía avanzar hacia adelante sabiendo que había un precipicio, que iba a caer en ese precipicio. Y eso fue un elemento que me atrajo de la personalidad de Trotsky. Pero sobre todo, yo llego a este personaje por el desconocimiento, por la ignorancia. En la universidad que yo estudié en los años 70 en Cuba, la figura de Trotsky era absolutamente innombrable, no se podía hablar de Trotsky. Incluso no había prácticamente libros en las bibliotecas cubanas de Trotsky o sobre Trotsky. Y esa falta de información, esa falta de conocimiento fue uno de los elementos que me llevó a interesarme en la figura de Trotsky, a que la primera vez que estuve en México en 1989 fuera a su casa en Coyoacán, donde fue asesinado, y creo que ahí cayó en una tierra fértil la primera semilla de la que saldría años después la novela El hombre que amaba a los perros. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes com o escritor cubano Leonardo Padura. Não saia daí. O Espaço Público está de volta, numa edição especial de São Paulo, onde nós entrevistamos o escritor cubano Leonardo Padura. Padura, eu gostaria de... Em breve você vai receber um grande prêmio, o Prêmio Princesa Astúrias, que assim, é o Prêmio Nobel da Língua Espanhola, né? É um prêmio que tem várias áreas, o presidente Lula já recebeu esse prêmio, outras personalidades receberam. Como é que é isso para você? Como é isso para os cubanos? Como é que é isso aí? Bueno, estoy muy orgulloso de haber recibido ese premio, que realmente es un premio de gran prestigio en el mundo artístico, cultural, de los proyectos sociales, del periodismo, porque tiene varias categorías, de los deportes incluso. Este año, por ejemplo, el ganador del premio Princesa de Asturias en las artes es nada más y nada menos que Francis Ford Coppola. Es decir, que voy a estar al lado de Coppola. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Estoy muy orgulloso, pero lo asumo como el resultado del trabajo. Creo que he trabajado muy duro todos estos años. El trabajo del escritor es un trabajo solitario, lleno de dudas, lleno de incertidumbre, lleno de miedos, porque, y cuando hablo de miedos, no estoy hablando de miedos sociales, estoy hablando de miedos creativos, porque tú nunca sabes si lo que estás escribiendo es lo mejor que eres capaz de escribir. Y estás siempre en una lucha con la palabra, con las ideas, con los editores que van a leer tu libro y te van a decir, bueno, ¿por qué no cambias esto y lo escribes de esta manera? Porque no es suficientemente bueno. Siempre hay que estar en una lucha constante. E creo que este prêmio é um reconhecimento ao trabalho de todos estes anos. E seus agradecimentos aqui no livro, você tem pessoas que se referem como se elas tivessem praticamente escrito o livro junto com você. Que são pessoas que escreveram comigo, escreveram o livro, mas vocês escreveram. Como é que é isso aí? É aceitar essa contribuição? Como é que funciona isso? Sí, yo cuando recibí el Premio Nacional de Literatura de Cuba, hice un discurso que lo llamé Gratitud. Y ahora en el premio Princesa de Asturias estoy preparando un discurso que se llama Gratitud Segunda Temporada, como se hace ahora en la televisión. Porque realmente el resultado de mi trabajo tiene que ver también con muchas personas que me han ayudado a lo largo de los años.
En el proceso creativo específicamente, ya no te voy a hablar de mis padres, de mis compañeros de estudio, no. En el proceso creativo, durante muchos años yo he utilizado un método que creo que me ha sido muy efectivo. Y es que en la medida en que voy escribiendo el libro, voy haciendo versiones del libro, se lo doy a leer a 3 o 4 lectores muy cercanos y las críticas que me hacen esos lectores, yo siempre las escucho y trato de resolver los problemas que esos lectores me van diciendo. Y es un grupo de lectores que me ha acompañado ya muchos años y creo que de alguna forma ellos también son autores del libro, porque no creo para nada en la genialidad individual. Y siempre pienso que si confrontas tu trabajo con otra persona que te puede hacer una crítica, que te ayuda a mejorarlo, es preferible que esconder el trabajo o hacerlo de una manera en la cual tú creas que tienes toda la razón o que tienes la verdad, porque nadie tiene la verdad. Mas é preciso ter muita segurança para partilhar com os outros antes de publicar, né? Tem muitas que vai ouvir uma crítica e ouvir a crítica e aceitar a crítica e falar, pode ser que você tenha razão. Como é que é isso? Não é fácil. No, al contrario, yo soy muy inseguro soy muy inseguro y tengo muy poca imaginación, además. Entonces, esos lectores me ayudan a tener más seguridad. Sí. Sim. Agora, não dá para falar de você sem estar pensando em Cuba, né? Porque para os brasileiros, principalmente, Cuba tem um sentido muito forte, né? É uma ilha pequena e tomou uma importância muito grande na América Latina por tudo que passou. Dizem aqui no Brasil, não sei se isso é verdade, que Che Guevara teria dito que o embargo contra Cuba só iria acabar no dia que os Estados Unidos tivessem um presidente negro e um papa argentino. Hoje nós temos o presidente... Não conheço. Sí. É verdade isso? Yo creo que es un chiste, como diciendo, el embargo va a durar infinitamente, porque te imaginas en el año 1962-63 pensar que Estados Unidos pudiera tener un presidente negro. Eso era algo como que de ciencia ficción. E um Papa argentino, mucho más. Bom, o Papa argentino passou por Cuba. Né? E depois foi para os Estados Unidos. Como é que você vê essa reaproximação? Qual o papel do Papa nessa reaproximação de Cuba, nesse dia que o presidente Obama anunciou essa reaproximação com Cuba? Como é que o povo cubano e como é que você, como um artista, como um escritor, está imaginando que vai ser o seu caminho daqui para frente? Sí. Cuando el 17 de diciembre se anunció Obama y Raúl Castro a la misma vez que Cuba y los Estados Unidos iban a conversar para establecer relaciones, dijeron que el Papa Francisco había sido uno de los mediadores en ese proceso. Todavía hoy no se saben las interioridades de qué fue lo que ocurrió ahí, pero parece que tuvo mucho que ver el Papa en esa posibilidad, un poco facilitando que de parte y parte conversaran. Y creo que es un proceso ejemplar, que después de 50 años de dos países tratarse como enemigos, pudieran sentarse a una mesa y decir, bueno, tenemos muchas diferencias, pero tenemos que encontrar un punto común para entendernos. Creo que eso es ejemplar para el mundo, que el diálogo es la solución. Y esto va a traer para el futuro de Cuba consecuencias que todavía es difícil poder precisar, porque comenzamos hablando justamente de este tema del embargo. El embargo todavía existe. La eliminación del embargo puede significar algo muy bueno, pero también muy peligroso para Cuba, porque puede significar una invasión abierta de capital norteamericano y Cuba no lo resistiría. Creo que muy pocos países en el mundo lo pudieran resistir. Y mucho también por la proximidad de Cuba con los Estados Unidos. Claro. Además, recuerda que la mayor... ¿No resistiría a qué?
o regime acabaría, sería una... Económicamente o tal vez hasta Social. políticamente pudiera ser muy complicado, muy traumático. Entonces, hay que ver cómo se va a producir este acercamiento ya en cuestiones prácticas, no solamente en los hechos simbólicos de la apertura de 2 embajadas, unas banderas que subieron, todo fue muy emotivo. Recuerdo que el día que Raúl Castro y Obama anunciaron que se restablecían o que se iba a conversar para restablecer relaciones con Cuba, mi madre, que tiene 87 años, me dijo, yo no pensé que lo fuera a ver. Y fue muy emotivo. Mi esposa lloró porque el padre de ella salió de Cuba cuando ella todavía no tenía 1 año, en el año 59, y nunca regresó, y ella nunca volvió a ver a su padre. Es decir, que esa historia de desencuentros entre Cuba y los Estados Unidos, como lo que me preguntabas del tema de cómo había afectado el embargo la vida cotidiana, es algo que está en la historia de cada uno de los cubanos, no solamente en la historia del país, sino en la historia de las personas. Por lo tanto, espero que esto nos ayude de la mejor manera posible. Los cubanos hemos pasado muchos trabajos en los últimos años, muchos. Muchas carencias, muchas necesidades. E creo que nos merecemos um futuro melhor. Aliás, acho que esse é um bom assunto para você escrever, né? O reencontro dessas pessoas que se perderam nesse tempo, né, de distanciamento das famílias. Yo hace años que quiero tener tiempo de pasar una temporada más o menos larga en Miami, Sí. para escribir una novela de cubanos en Miami. Porque los cubanos de Miami son como los ejemplares de laboratorio de una especie en extinción. Hay de todo, hay cubanos absolutamente normales, unos políticamente muy de derecha, otros que no les importa la política. Si le preguntas a mi hermano que vive en los Estados Unidos cómo se llama el gobernador de la Florida, posiblemente te diga que Michael Jackson. Porque no le importa absolutamente la política. Él se fue porque él quería alguna vez en su vida tener un automóvil y una casa, y en Cuba no lo iba a poder conseguir, y por eso se fue a los Estados Unidos. Es un emigrante económico común y corriente. Pero bueno, toda esa relación sentimental, humana, de la forma de vida que han reproducido los cubanos en Miami, a mí me interesa mucho como tema para una posible novela, pero me ha faltado tiempo de estar allí, porque no es lo mismo escribir sobre lo que te cuentan que escribir sobre lo que tú conoces. Y yo soy muy respetuoso en ese sentido. Essa comunidade exilada, ela gosta das suas obras? Ela recebe bem o seu trabalho? Sí. Estoy invitado ahora dentro de 1 mes y medio a la Feria del Libro de Miami, que es una feria bilingüe. Me han invitado otras veces y por compromisos de trabajo no he podido estar. A veces por compromiso de trabajo y a veces por temas de visados, porque los visados norteamericanos hubo una época en que eran complicados. Para cubanos especialmente. Para los cubanos especialmente. Ya es mucho más fácil. Y la última vez que estuve presentando justamente El hombre que amaba a los perros, lo presentábamos en inglés y en español, en una librería de Miami, la más grande que existe en Miami. En el momento de la presentación, el dueño de la librería se dio cuenta de que tenía un local de 100 asientos y que había fuera 300 personas. Y habló con el pastor de la iglesia que está al lado. Y fueron para la iglesia. Y fuimos para la iglesia. Y lo más simpático es, hicimos la presentación en la iglesia, que ese día yo llevaba una camisa negra también, pero de cuello mao. Pensaron que el señor era... De cuello mao. Y en la foto parezco un cura. Un cura con mi cuello cerrado, porque era en un púlpito, en el púlpito de la iglesia donde estaba hablando. Y fue muy bien esa presentación. Eu queria ter um personagem no seu livro Hereges, que é um personagem muito divertido, que ele comenta que assim, cada povo tem sua característica. E ele diz que os cubanos morrem de inveja. Quando tem um sucesso de um americano, para eles não tem problema. Se um mexicano se dá bem, ok.
Se é um venezuelano, tudo bem. Mas quando um cubano vê um cubano fazendo sucesso, é um problema. Vamos dizer assim, senhor Leonardo Padura, o senhor é hoje um grande escritor da língua espanhola. O senhor é um cubano que mora no seu bairro com muito orgulho, como o senhor disse, faz questão de dizer em todos os livros, mas o senhor é um personagem, vamos dizer assim, se tem alguém para ser invejado em Cuba, hoje em dia, como é que é isso? Fala um pouco disso. Que é um problema que tem no Brasil também, mas é bom o senhor falar um pouco. Me ha hecho una pregunta que tú diste la respuesta. No, yo trato de tener una vida en Cuba lo más normal posible. Yo soy un escritor y para mí lo más importante en la relación con la sociedad cubana es ese contacto directo con la gente. Yo vivo en la misma casa donde nací. La casa se ha transformado, por supuesto, ha crecido, pero es la misma casa donde nací, en el barrio donde nació mi padre, donde nació mi abuelo. Vivo con la mayor modestia, porque además no soy una persona que lo material signifique mucho para mí. Yo cuido mucho la seguridad económica por algo, porque creo que para un escritor es muy importante poder tener una seguridad económica que le dé libertad a la hora de escribir. Si yo no hubiera tenido seguridad económica, yo no hubiera podido dedicar 5 años a escribir El hombre que amaba a los perros y 4 años a escribir Hereje. 5 años exclusivamente Sí. para o homem Mira, que amava os perros. Só esos acordava para dos- fazer um esos- romance. Não Esos tinha esos dos libros que tú tienes ahí se han llevado la 6ª parte de mi vida escribirlos. Oh, parabéns. Voy a cumplir Financieramente 60 valió la años y pena. fueron 9 años de trabajo. Entonces, en ese sentido, la seguridad económica es muy importante. Si hay personas que me envidian porque he tenido más éxito, porque mis libros se publican en muchos idiomas, al final no me interesa demasiado, porque lo que tengo se lo debo a mi trabajo. Soy un trabajador casi que compulsivo, me encanta escribir, me encanta hacer mi trabajo y lo que he logrado ha sido Você deve con mucho favor sacrificio. de alguma maneira, não? No, ha sido con mucho sacrificio, sacrificio. con mucho trabajo. Eu vou perguntar uma coisa. Em países que realizaram transições políticas, pensar os países socialistas, a gente teve na Tchecoslováquia, Václav Havel, mesmo no Brasil, que a gente teve uma ditadura militar para uma democracia. Tem um momento que os intelectuais, os artistas acabam assumindo algum papel político, alguns querem, alguns provocam, outros são levados. Né? Eles não querem, mas a história cai na frente deles. Você pensa nisso? No, para nada. Yo, mi relación con la política se produce a través de mi punto de vista ciudadano. Soy un escritor, tengo una responsabilidad civil como escritor, porque hablo de una realidad, de mi realidad, la realidad de Cuba, también hago periodismo, pero no tengo ninguna intención de participación política. Nunca he pertenecido a ningún partido, no tengo ninguna religión. Mi padre hubiera querido que yo hubiera sido masón, mi padre fue masón 64 años de su vida, y él hubiera querido que yo hubiera sido masón, y yo no entré en la masonería, porque no me interesan las disciplinas rígidas, las ortodoxias. Mas, pelo que eu li num dos seus livros, uma hora você se aproximou da juventude comunista, mas não deu muito certo, né? No, pero yo nunca fui militante. Não deu muito certo, você era um pouco indisciplinado. Tem um personagem que sugere isso, né? Que você era um pouco rebelde ali, né? Você era um pouco ali... É verdade? Es verdad. Eu fiquei com essa impressão, lenta. No, lo que pasaba era, sobre todo en la época del preuniversitario, Isso aí. era que me escapaba de algunas clases para irme a la casa a oír una radionovela que era la historia de un indio justiciero, que a mí me gustaba mucho aquella radionovela, y yo me escapaba y no estaba, Não estava nada. y nunca tenía los porcientos adecuados para ser joven ejemplar. Tá certo. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento de muita tensão política e nesse embate
setores mais conservadores, mais de direita, de extrema direita, costumam dizer para os setores de esquerda para as pessoas irem para Cuba. Vai para Cuba, sai daqui e vai para Cuba. O que o senhor tem a dizer para essas pessoas que falam isso? O que é Cuba? Mira, esa es otra pregunta complicada porque las condiciones, las realidades, los conflictos internos de los países que visito, yo viajo con bastante frecuencia, no me gusta dar un juicio sobre ellos porque yo no vivo esas realidades, De todas maneras, me parece que es un lema que ya un poco ha perdido vigencia, se hacía un chiste hace algún tiempo de que había un venezolano que había puesto en su casa, cambio mi casa por casa en Cuba. Y alguien le preguntaba, pero ¿cómo te quieres ir para Cuba, que es un país comunista? Dice, pero es que allá ya hace mucho tiempo y a lo mejor se acaba antes que aquí. Entonces, mira, se puede ironizar sobre todas estas cosas, pero creo que no tiene ningún sentido ese tipo de ofensa, utilizando a Cuba como argumento para una determinada manera de pensar de alguien que vive en Brasil y que tenga un pensamiento progresista ou de esquerda. Tem um ponto que também o senhor fala que é muito interessante, é uma citação do Stendhal, o Hereges, mais uma vez, né? Em que é uma frase que diz o seguinte: ninguém que não tenha vivido antes da Revolução pode dizer que viveu. Eu achava que ninguém que não tenha vivido uma revolução. O que ele gosta é de poder ter vivido, não quer dizer que fosse... Como é que é isso? Que ideia é essa? Que ideia que ele... Porque é uma ideia forte ali, né? Eso parece que no es de Stendhal. Sí, puede haber sido de Stendhal. Lo tomé de Manuel Vázquez Montalbán, el escritor. Montalbán. Por eso digo, un escritor gallego. Manuel Vázquez Montalbán, el escritor español. No, en el caso de Cuba se explica mucho por lo que fue Cuba en los años 50. En los años 50 Cuba era un país con una economía muy dinámica, con una cultura que sobre todo en la música vivió uno de sus momentos de oro. Los músicos y artistas cubanos trabajaban en el cine mexicano, en el cine norteamericano, y La Habana era una gran fiesta. Esa gran fiesta era una fiesta equívoca, porque también era la época de Batista, había represión con jóvenes revolucionarios, y era la época de la penetración de la mafia. De la mafia praticamente dominava ali a Cuba, de la mafia que a gente aprendeu, pelo menos. Pero fue una época de mucho movimiento en la sociedad cubana, y por eso es que hay un personaje que es el que cita esta frase citada por Vázquez Montalbán. Que é mais ou menos um pouco também o que você lembra, né? Você usa para lembrar, ó. Yo tengo una novela que está publicada acá en Brasil por Saraiva, que se llama La neblina del ayer, la niebla del pasado, o del pasado en portugués, que tiene toda una parte que se desarrolla en los años 50 alrededor de la historia de una mujer que cantaba boleros. Esas mujeres maravillosas que cantavam boleros nos anos 50 em La Habana. Agora, você diz que nos anos 60, 70, os jovens em Cuba não sabiam que os Beatles, os Mamas and the Papas, enfim, as grandes bandas, né, estavam transformando o planeta, revolucionando a música, revolucionando os costumes. Eu pergunto, como é que isso repercutiu na sua geração? Né? E mais, os grandes autores latino-americanos, como Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, Jorge Amado, vocês tinham acesso a essa literatura produzida na América do Sul? Bueno, vamos a la parte de la música primero. Con la parte de la música pasó algo muy terrible, y es que algunos ideólogos de la pureza socialista y nacionalista
consideraron que esa música era la expresión de la cultura capitalista, decadente, occidental, que influía ideológicamente en los jóvenes. Y no programaban en la radio ni en la televisión a ninguna de esas grandes bandas, los Beatles, Rolling Stones, Mamas and the Papas, Creedence. Pero la reacción, ¿cuál fue? Que la gente de mi generación buscó esa música por caminos alternativos. Recuerda que en aquella época ni siquiera se soñaba que fuera a existir Internet. Hoy hubiera sido imposible levantar ese muro, pero en aquella época tenía que viajar el disco físico, y cada vez que alguien por alguna vía, el padre era diplomático o venía de en fin, por alguna vía conseguía un disco, eras rey por un día, porque todo el mundo quería estar al lado tuyo para oír tu disco de los Beatles o de Mamas and the Papas. Después eso, bueno, fue cambiando también. Con respecto a la literatura latinoamericana, excepto a partir de los años 70, autores que tuvieron desencuentros políticos con Cuba, como es el caso de Vargas Llosa, a excepción de esos autores, Cuba hizo una gran labor de promoción de la literatura latinoamericana. La Casa de las Américas fue un centro importante, y las editoriales cubanas también lo fueron. Y muchos autores, a ver, te digo algo para que tengas una idea. La colección Literatura Latinoamericana de la Casa de las Américas, el primer volumen que publicó son las memorias póstumas de Blas Cubas de Machado de Asís. Es el primer libro de la colección. El segundo son los documentos de Simón Bolívar. Es decir, que desde el principio hubo una mirada de rescate de lo mejor de la cultura latinoamericana. Y fue muy importante para mi generación tener esa relación con todos esos escritores, esos grandes escritores del boom latinoamericano. Carpentier, por supuesto, era cubano, pero García Márquez, Cortázar, Rulfo, y después con escritores Galeano. Eduardo, ya esos entran en la generación posterior, con la que tuvimos una relación más dinámica, como es el caso de Eduardo Galeano o como es el caso de Rubén Fonseca, que no son, ya son escritores que publican hacia finales de los años 60, principios de los años 70, y para mí Rubén fue uno de los descubrimientos literarios más importantes de mi vida, porque me demostró que se podía hacer un tipo de literatura policial que no parece literatura policial cuando él quiere, o parece más cuando él quiere, pero com gran voluntad de estilo e com gran penetração social. Uma questão que um dos seus personagens fala é sobre aquele personagem que diz que um país sem putas é um cachorro sem pulgas. Isso dá uma ideia, mais ou menos, para mim, de que era como os cubanos dos anos 50 se viam e viam o país deles. Era isso mesmo? En este libro es muy importante el tema de la corrupción que existía en Cuba, porque esos refugiados judíos que no pudieron ingresar a Cuba, no fueron admitidos en Cuba, fueron las víctimas de una gran corrupción política que existía en Cuba en esa época. Porque si el Comité para los Refugiados Judíos hubiera dado más dinero, el presidente cubano los hubiera admitido. Y esa corrupción... Esa história, vou falar assim, se for contar a história... Es una historia que está aquí, a história que está aquí en el libro, pero después además se habla de ese ambiente de los años 50 y cómo la corrupción afectó mucho la vida cubana en esos años. Una de las primeras luchas importantes del proceso revolucionario fue contra esa corrupción y sobre todo contra manifestaciones muy específicas. Una de ellas fue la prostitución. Se ilegalizó la prostitución en Cuba,
se le buscó alternativas a esas mujeres para que pudieran tener una vida normal, una vida decente. Y yo crecí en un país sin prostitución. Pero llegó la crisis de los años 90, llegó un periodo de grandes necesidades y resurgió la prostitución. A liberdade sexual da juventude em Cuba era inegável durante a sua juventude, ou não? Sí, todavía un poco existía algunos tabúes que se respetaban. Hoy no hay ninguno. Bem, agradecemos ao nosso convidado de hoje, o escritor Leonardo Padura, e especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também ao jornalista Florestan Fernandes Júnior. Para saber mais sobre o espaço público, entre no site da TV Brasil. E na semana que vem temos um novo encontro marcado, na terça-feira, com mais um espaço público às 11 da noite. Até lá!